compartiendo algunas de las experiencias que adquirí con una de las personas que, dicho sea de paso, pues fue uno de mis maestros y mis profesores, el doctor Francisco Valero, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual pues ya no me encuentro vinculado, pero obviamente pues toda la parte del manejo oncológico, que no es ajeno a prácticamente ninguna institución de segundo o tercer nivel acá en Colombia. En esta primera charla, pues, hablando un poco sobre la valoración preanestésica, posiblemente uno no pueda hacer una adecuada valoración si no tiene claridad del panorama de la patología o de las patologías a las que se puede enfrentar. Entonces, lo primero que encontramos cuando revisamos las estadísticas, y es muy curioso en este escenario del cáncer, encontrar que afortunadamente no tenemos que decir lo que casi siempre se dice en la mayoría de las charlas en un país como Colombia, y es que no tenemos estadísticas. Entonces nos toca recurrir en la mayoría de los casos a estadísticas extranjeras, pero afortunadamente el cáncer es un poco la excepción a este caso. Entonces lo que encontramos es que la mortalidad en Colombia en la década pasada, encontramos que la primera causa al finalizar la década fueron las enfermedades cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Las causas externas, dentro de las que se incluye la violencia, con una disminución bastante marcada en hombres, en mujeres bastante estable, es la segunda causa en hombres, la tercera causa en mujeres, y vemos cómo el cáncer es la tercera causa de mortalidad en hombres y la segunda causa de mortalidad en mujeres. Es decir, estamos ante una patología bastante importante y que tiene bastante impacto sobre la salud y sobre los índices de mortalidad en Colombia. La incidencia del cáncer en Colombia está alrededor de 190 por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir más o menos 2 por cada 1.000 personas al año se les hace algún diagnóstico de algún tipo de cáncer. Pero estas incidencias pueden variar a lo largo del país. En el país no es uniforme esta incidencia. Por ejemplo, uno de los departamentos que es muy representativo de la incidencia nacional es el Atlántico, pero encontramos incidencias en Bogotá, que es un poco más alta, alrededor de 220 por cada 100.000, pero podemos llegar a tener tan altas como en Caldas y Risaralda, alrededor de 250 por cada 100.000, o valores tan bajos como los del Chocó, alrededor de 100 por cada 100.000 habitantes. Pero acá la pregunta de siempre es si esto no es gracias a un subdiagnóstico de la enfermedad. Naturalmente, lo importante del cáncer no es solo qué tan frecuente es como enfermedad general, sino específicamente según su localización. Y nos damos cuenta que los cánceres que afectan especialmente a alguno de los dos sexos son los más importantes y son los más frecuentes. Entonces nos damos cuenta que en el hombre el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Y también es el más frecuente de todos los cánceres. El cáncer de seno es el que le sigue el del cuello uterino, y el de estómago, que este sí afecta a ambos sexos. Pero les quiero hacer notar que en el hombre es mucho mayor la frecuencia, al igual que en el de pulmón. Entonces los hombres nos vemos más afectados por el cáncer de pulmón y el cáncer de estómago, y el de colon y recto, que es, digamos, de las grandes causas, de las grandes incidencias, afecta por igual a ambos sexos. Y también quería mostrarles este de tiroides, que también es uno de los más frecuentes, pero vean la disparidad de incidencias, prácticamente 17 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Pero lo importante del cáncer no solo está en su incidencia y en su mortalidad, sino en la letalidad que puede llegar a tener cada uno de los tipos de cáncer. Y una de las maneras en las que se ha medido esto es con la mortalidad o la expectativa o la sobrevida a 5 años.
En general, de cada 3 personas que se les diagnostica cáncer, una habrá muerto a los 5 años. En general, sin tener en cuenta la localización. Pero la localización, al igual que en las incidencias, tiene mucha importancia para su estudio. Entonces vemos cómo el cáncer de páncreas es el más letal. Y pues de esto tenemos un ejemplo que fue bastante dramático hace algunos años. Steve Jobs, el fundador de Apple. El cáncer de testículo es el menos letal. También este señor que tuvo tiempo incluso para salir a doparse y ganar 5 Tours de Francia, porque es el menos letal. Y obviamente tenemos los otros tipos de cáncer, dentro de los que contamos los menos letales, como ya dijimos. También está la próstata, está el tiroides, el linfoma Hodgkin, el cáncer de piel, dentro de que tenemos que hacer notar que en próstata y tiroides naturalmente el manejo quirúrgico es muy importante, y dentro de los más letales el pulmón, el esófago, vía biliar e hígado, donde el manejo quirúrgico es importante en los 4. Por último, en esta parte vemos cómo la sobrevida del cáncer ha mejorado en las últimas décadas. No en todos los cánceres, pero por ejemplo en próstata, el manejo quirúrgico, y ahí involucrados nosotros como anestesiólogos, encontramos cómo la sobrevida ha mejorado considerablemente en los últimos años, también en tiroides, mientras que en páncreas y en hígado las cosas siguen prácticamente inamovibles desde la mitad del siglo pasado hasta hoy. Y vemos acá, por último, la mortalidad según el tipo de cáncer. Entonces vemos el cáncer que más mata, aunque no es el más frecuente, es el cáncer de estómago, seguido por el cáncer de pulmón, el de próstata, y esto es muy llamativo porque a pesar de no ser letal, ocupa el 3er lugar, es por lo frecuente que es. Es decir, hay muchísimos hombres afectados por cáncer de próstata, que es un cáncer poco letal, pero al ser tan grande la cantidad de hombres, alcanza a ocupar la 3ª causa de muerte. Y seno, 4º lugar, y cuello uterino, el 4º lugar. Y acá nos damos cuenta en lo que se enfocan las políticas de promoción y prevención del cáncer. ¿Qué papel juega cada uno? Naturalmente, el anestesiólogo debe ser el líder o debe tomar el liderazgo en este proceso, es decir, definir en qué escala de riesgo está el paciente de tener alguna complicación perioperatoria y definir cuál es el origen de ese riesgo. El cirujano naturalmente es el que define si el paciente es quirúrgico o no, posiblemente se salga de nuestras manos, y si un cirujano define que un paciente requiere manejo quirúrgico, poco podríamos nosotros cambiar ese concepto del cirujano. Y estamos hablando netamente del manejo quirúrgico. Si el cirujano decide que el manejo no es quirúrgico, posiblemente nosotros ni siquiera conozcamos al paciente. Y los otros especialistas, y aquí es donde más cambia el modelo esto con respecto a la forma tradicional en la que se entiende, es que los otros especialistas están lejos de valorar el riesgo o de, abro comillas, autorizar los procedimientos. Esto es algo que se hace entre el cirujano y el anestesiólogo. Los otros especialistas, llamémoslos internistas, oncólogos, pediatras o cualquier otra especialidad, su papel en este modelo es el de optimización del paciente. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con una patología cardíaca descompensada, el cardiólogo no nos va a entrar a darnos ni el riesgo del paciente, ni a decirnos que tenemos que manejarlo con adecuada oxigenación y adecuada presión, porque eso es obvio para el manejo y para el concepto actual que nosotros tenemos en anestesiología. El papel que tendrá que hacer es optimizar ese paciente. En el momento donde él lo considere optimizado, lo volvemos a recibir nosotros y haremos el manejo perioperatorio como pues lo habremos planeado nosotros con el cirujano, y obviamente todas estas decisiones tomadas en conjunto con el paciente. Pero ¿qué tan frecuente es que un paciente
con cáncer se someta a una cirugía, pues es bastante frecuente. Y por eso es importante que nosotros como anestesiólogos tengamos un panorama claro. El 75% de los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de una víscera, digamos lo que se denomina cáncer sólido, es decir, posiblemente excluyendo las leucemias, el 75% serán sometidos a una cirugía oncológica. Y el 90% se someten, o sea, si sumamos la cirugía oncológica y la no oncológica, el 90% serán llevados a cirugía, ya sea para procedimientos diagnósticos, para procedimientos de braquiterapia, para procedimientos de TAC, resonancia, etc. Entonces, ¿cuál es el papel del anestesiólogo? ¿Cómo podemos armar el rompecabezas del anestesiólogo y el papel del anestesiólogo en el paciente oncológico? ¿En qué panorama nos tenemos que mover? Pues son básicamente 6 aspectos. El primer aspecto es que estos pacientes son una prioridad quirúrgica. Casi nunca hay tiempo para optimizarlos hasta donde uno quiere, o casi nunca hay tiempo para valorarlos hasta el punto donde uno quiere valorarlos. O si nos ponemos desde una perspectiva un poco más pragmática, valorar el riesgo u optimizarlos más allá de lo posible no tiene ningún impacto, ya que muchos manejos no se podrían realizar porque impiden el manejo perioperatorio adecuado. El ejemplo típico es la enfermedad coronaria. ¿Tiene sentido hacer un diagnóstico profundo de enfermedad coronaria en un paciente con cáncer cuando el manejo de estos pacientes, primero, o es quirúrgico, o segundo, puede ser percutáneo, y necesariamente estos manejos implican el inicio de unos medicamentos antiagregantes que complicarán el curso perioperatorio en su cirugía oncológica? Posiblemente no. Entonces la prioridad quirúrgica es muy importante. Otro aspecto muy importante es que estos pacientes, aunque están enfermos de cáncer, no solo tienen cáncer. Muchas veces están hipertensos, muchas veces tienen problemas cardíacos, pulmonares, que vienen de mucho tiempo antes, pero no solo los tienen y hay que tenerlos en cuenta, sino que habitualmente el sistema de salud, sus propios médicos e incluso el mismo paciente se desentienden de eso. Es como si se hubieran curado del resto de cosas. Y empiezan a tener manejos subóptimos, y esto ya se ha visto en muchos estudios, empiezan a tener manejos inadecuados de sus otras patologías de base. Empiezan a tener hipertensión mal controlada, empiezan a tener problemas cardíacos mal manejados, simplemente porque todo el manejo se enfoca en el cáncer. Y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como anestesiólogos, porque es posible que encontremos pacientes descompensados de otras patologías, aunque del cáncer están obteniendo pues toda la atención. La otra es que no hay guías específicas. Si estuviéramos hablando de valoración preanestésica en otro escenario, de pronto estaría yo aquí hablando de las guías de la AJA, de las guías de la ASA, pero con respecto a paciente oncológico no hay guías. El otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que habitualmente el paciente que tiene algún cáncer está sistémicamente, llamémoslo, compensado hasta que le empiezan el tratamiento. Entonces es un poco paradójico como el paciente, por ejemplo, con cáncer de estómago empieza a tener grandes dificultades desde el punto de vista general, es cuando le empiezan el tratamiento, no antes. Pues a no ser que la enfermedad esté ya bastante avanzada, pero habitualmente lo que más descompensa a estos pacientes es el tratamiento sistémico que reciben con quimioterapia y radioterapia. Otro aspecto importante es que no es lo mismo que el paciente sea operable y que el cáncer sea resecable. Son dos cosas completamente diferentes. El cáncer puede ser quirúrgicamente o técnicamente factible quitarlo, y el paciente no ser operable, porque no toleraría ni el intraoperatorio ni el posoperatorio, por ejemplo, donde más se habla de los términos de resecabilidad y operabilidad es en cirugía de pulmón, cirugía torácica, y no necesariamente todos los pacientes que toleren la cirugía son susceptibles de técnicamente o quirúrgicamente resecar el tumor. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. Y por último, cada valoración debe estar enfocada
según la localización del cáncer. No es lo mismo la valoración preanestésica de un paciente con cáncer de pulmón que un paciente con cáncer de estómago, y posiblemente a estas partes y a estas particularidades no haré referencia, pero sí trataré de hablar un poco de la parte general de la valoración preanestésica. Siempre que hablamos de valoración preanestésica, tenemos casi todos en mente, y es los paraclínicos que hay que tomar. Entonces, en esta parte, y quiero ser como claridad en eso, no quiero ni siquiera sugerir que no se deben tomar paraclínicos, que digamos, creo que ese nunca ha sido el mensaje ni de la evidencia, ni de muchas de las cosas que se han dicho con respecto a este tema, que creo que es candente. El punto es que no existen guías o no existen estas famosas listas que antes veíamos en los hospitales, donde decía al paciente hipertenso se le debe pedir estos paraclínicos, o al paciente con tal patología pedir estos paraclínicos, que eran unas listas que prácticamente uno se las podía dar al cirujano para que el paciente llegara con eso, es decir, prácticamente una receta de cocina. Lo que muestra la evidencia actualmente es que eso no es adecuado. Todos los paraclínicos que se le deben tomar a un paciente deben tener algún tipo de raciocinio detrás de su solicitud, y esto está soportado en gran medida por la evidencia. Esto es un artículo que aún no se ha publicado, está en internet, pero no se ha publicado oficialmente en la revista Anestesia Británica, donde básicamente lo que se encuentra es lo que les comento, y dejan 3 razones para pedir paraclínicos. Lo primero es que si uno va a pedir algo, lo ideal es que le modifiquen algo la técnica anestésica, es decir, según el resultado debo cambiar alguna cosa del manejo intraoperatorio. Si no es así, el paraclínico me debe servir para valorar el riesgo, y no solo para mí, digamos, para quedarme con eso, sino para decírselo al paciente. Puede que no me cambie el manejo intraoperatorio, pero es diferente llevar a un paciente a cirugía y el paciente sabiendo que tiene enfermedad coronaria que sin saberlo, porque el consentimiento informado estará firmado en términos completamente diferentes, aunque el manejo intraoperatorio sea similar. Y lo otro es pues para tener un punto de referencia. Si vamos a estar en una cirugía con un sangrado bastante alto, pues posiblemente tener un valor de referencia de hemoglobina no sea descabellado, aunque no vayamos a hacer ningún tipo de cambio de conducta anestésica al respecto. Y también la evidencia soporta sobre esto, y es que para valoración preanestésica, 3 cosas: la edad del paciente, el tipo de cirugía, tenemos que tener muy claro eso, y la historia clínica del paciente con sus antecedentes y sus síntomas, habitualmente es suficiente para dar estimar muy bien el riesgo, aunque en este estudio hablan algo del electrocardiograma preoperatorio, pero básicamente lo que se encuentra es que estos 3 aspectos son muy importantes para el anestesiólogo. Entonces, obviamente, hablaremos de paraclínicos, pero no hay recetas de cocina para eso, y nos vamos a centrar mucho en el interrogatorio y en el examen físico. Debemos evaluar muy bien lo que ya les había comentado, y es qué tratamiento está recibiendo el paciente para el cáncer. Para esto hay un sinnúmero de datos. Les voy a mostrar estas tablas, pero simplemente para mostrarles que sería prácticamente imposible en estos 10 minutos que quedan ponernos a comentar cada uno de los tratamientos que el paciente puede recibir y los efectos sistémicos que puede tener por recibirlos. Además, casi nunca los pacientes recuerdan los nombres de todos estos medicamentos, sino que tienen unos nombres como los nombres que le asignan los oncólogos, que casi siempre son según las iniciales de los medicamentos que están recibiendo para quimioterapia. Entonces de pronto el paciente sabe eso, pero ahí nosotros estamos en problemas porque los que no sabemos en qué consiste cada uno de esos tratamientos o de esas siglas somos nosotros. Entonces también está todo eso. Entonces vamos a hacer una revisión bastante general de lo que podemos encontrar en estos casos. En la evaluación general siempre tenemos que evaluar
dos cosas. Primero, el dolor que es uno de los temas que se van a tratar más adelante, pero el dolor acompaña al paciente oncológico, es prácticamente, de hecho casi en nuestro imaginario está el dolor y el paciente oncológico y los cuidados paliativos del cáncer. Entonces naturalmente esto hay que evaluarlo porque nos va a afectar en gran medida cómo vamos a manejar el posoperatorio de estos pacientes. No quiero entrar mucho en detalles por esta parte. Y de los aspectos generales, lo que también tiene mucha importancia es el manejo nutricional de estos pacientes. Nosotros lo podríamos evaluar de muchas maneras, pero creo que como anestesiólogos es suficiente valorar la nutrición como un todo, que dicho sea de paso, no se tiene mucha claridad por qué muchos de los cánceres deterioran nutricionalmente a los pacientes. De hecho, de esto hay mucha discusión en la literatura actual, pero con la evaluación de la albúmina sérica encontramos que es uno de los predictores más importantes de complicaciones en estos pacientes. Entonces, paciente oncológico que luzca desnutrido debe solicitársele una albúmina sérica. Encontramos como valores por debajo de 4 miligramos de cilitro aumentan considerablemente el riesgo, pero este riesgo se vuelve prácticamente inmanejable por debajo de 3. Este es el ejemplo típico del paraclínico que se toma no para cambiar la conducta, sino para decirle al paciente, vea, usted tiene un riesgo muy alto. ¿Riesgo de qué? Prácticamente todo, complicaciones pulmonares, complicaciones quirúrgicas, de disencia de sutura, las fistulizaciones, en fin. La albúmina sérica. Desde el punto de vista cardiovascular, creo que casi todos tenemos en mente la asociación que existe entre la doxorubicina y la cardiomiopatía. Y sí, es muy importante, pero esto no está limitado a la doxorubicina. Es prácticamente de todas las antraciclinas, lo que cambia es la potencia que cada medicamento tiene, pero finalmente todos podrán presentar algún grado de cardiomiopatía, que generalmente lo que se presenta es con un deterioro de la clase funcional. Es poco probable que alguna de estas cardiomiopatías se presente sin generar síntomas en los pacientes. En los pacientes con síntomas de falla cardíaca, obviamente deben ser evaluados desde el punto de vista cardiovascular, con ecocardiograma y con pruebas de función miocárdica. Pero no solo hay una afectación directa del músculo cardíaco, sino también muchos de estos agentes de quimioterapia pueden generar isquemia miocárdica tal cual como la enfermedad coronaria, incluso con pacientes que tienen que no tienen enfermedad coronaria, que tienen coronarias epicárdicas sanas. Y tenemos que tener en cuenta que hacen todos los síntomas, hacen dolor torácico, hacen cambios electrocardiográficos y se presenta sobre todo con estos medicamentos, el 5-fluorouracilo, y una prodroga que es la que se usa por vía oral, que es la capecitabina. También se ha encontrado como algunos pacientes en los que reciben talidomida presentan bradicardia incluso que puede llegar a requerir manejo con marcapasos. Y todos estos medicamentos que afectan el miocardio, en los pacientes que tienen marcapasos, generan cambios en los umbrales de disparo de los marcapasos. Entonces, todos estos medicamentos en general se deben evaluar. Igualmente que en la radioterapia torácica, pues se debe tener en cuenta que puede generar cambios en el miocardio, puede generar cambios en el sistema de conducción, en las válvulas, incluso pacientes pueden generar patologías valvulares con la radioterapia y estos pacientes se deben evaluar muy bien, sobre todo pues los que han recibido radioterapia en el tórax. Desde la parte de la evaluación pulmonar, la neumonitis de la bleomicina y obviamente pues podríamos entrar prácticamente a dar charlas completas sobre el manejo y la evaluación preoperatoria del paciente con cáncer de pulmón. Con respecto a la valoración de la vía aérea, no quiero entrar en detalles en la conferencia del doctor Valero, pero lo único que quiero decir es que no todos los pacientes con cáncer se presentan así. Es decir, hay pacientes que lucen anatómicamente normales y son vía aérea difícil. Con parte de la evaluación hepática y gastrointestinal, obviamente la probabilidad que los pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal presenten gastroenteritis
que de paso les ayuda mucho en el desarrollo de la desnutrición, la disfunción hepática producida por el metotrexato, y en los casos muy graves de disfunción hepática se puede presentar obviamente disfunción biliar, pacientes leucenictéricos, y también coagulopatía en los casos muy severos, que habitualmente no son asintomáticos. La evaluación de la función renal, obviamente hay que evaluar si el cáncer del paciente presenta algún grado de obstrucción sobre la vía urinaria. Tener en cuenta que hay medicamentos como la ciclofosfamida que pueden presentar cistitis, pueden producir cistitis, incluso cistitis hemorrágica, y que medicamentos como el cisplatino son nefrotóxicos, y esta parte de la nefrotoxicidad sí puede pasar asintomática. Entonces muchos de estos pacientes deben tener una evaluación de la función renal. Y también del magnesio sérico, porque muchos empiezan a tener hipomagnesemia secundario al uso de estos medicamentos, que también puede presentarse de manera sintomática o sintomática, que habitualmente son neuropatías periféricas. Desde el punto de vista de la evaluación hematológica, la hipercoagulabilidad, todo paciente con cáncer es hipercoagulable hasta que no se demuestre lo contrario. Todos deben someterse a algún grado a una profilaxis antitrombótica, especialmente los que reciben talidomida, porque en ellos la anticoagulación, la hipercoagulabilidad es mucho mayor, aunque estos pacientes se pueden presentar con cualquier trastorno hematológico, ya sea la pancitopenia, la anemia, policitemia, trombocitosis, que es lo más común. Y sobre esto habría que hablar sobre dos medicamentos que habitualmente reciben, que es la hidroxiurea o el anagrelide. La hidroxiurea para controlar la trombocitosis, la hidroxiurea, ambos tienen efectos sobre la producción de plaquetas, pero el anagrelide afecta la agregación plaquetaria. Entonces es prácticamente un medicamento que debe recibir el mismo tratamiento que recibe el clopidogrel o la aspirina, ya que se debe suspender porque los sangrados pueden ser catastróficos en estos pacientes, mientras que la hidroxiurea no tiene este efecto. Vean cómo esto es más o menos como la incidencia de trombosis venosa profunda según el tipo de cáncer. Vemos como en pulmón, en páncreas, en estómago es muy frecuente, mientras que en ovario y en útero es muy raro. Obviamente esto está muy relacionado con la magnitud del tratamiento quirúrgico. La evaluación neurológica, sobre todo en los casos de timomas, donde se presentan muchos síndromes paraneoplásicos, también en tumores del sistema nervioso central, donde se pueden presentar enfermedades miasteniformes, y en los pacientes que tienen un compromiso tumoral del sistema nervioso central, el grave problema es que tienen una dificultad bastante seria para recibir la profilaxis antitrombótica, que es ideal para todos los pacientes oncológicos. Desde el punto de vista endocrino, la mayoría de estos pacientes reciben, como parte de su quimioterapia, reciben corticoides. Entonces debemos estar muy pendientes de la probabilidad de que tengan un síndrome de Cushing. También en algunos tumores pulmonares, como el tumor de células pequeñas, se produce síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, con la consecuente hiponatremia. Estos pacientes también, por la quimioterapia, por la radioterapia, pueden presentar hipercalcemia, pueden presentar o hipo o hiperglicemia. Los pacientes, obviamente los de síndrome de Cushing con hiperglicemia, con hipoglicemia, los pacientes con tumores estromales. Los pacientes con radioterapia pueden presentar hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, también en los casos en los que han recibido corticoides. Entonces, simplemente, ya para terminar,
quería mostrarles cómo podríamos integrar todo este proceso a través del este puntaje que es el POSUM, que desafortunadamente en nuestro medio no ha tenido como mucha utilidad, no le hemos dado toda la utilidad que se le puede dar, pero ha mostrado ser bastante útil para la valoración preanestésica de los pacientes oncológicos. En esta página es una de las múltiples páginas donde uno puede encontrar esta escala de predicción, donde se evalúan básicamente dos cosas. Primero son los parámetros fisiológicos. Esto es un video de un paciente simulado donde le estamos calculando el riesgo, donde se miran parámetros como la edad, las condiciones cardíacas, las condiciones respiratorias, el electrocardiograma, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina, el conteo de leucocitos, la urea, que es como un surrogado del BUN, el sodio, el potasio y el estado neurológico. Y a esto se le adiciona los parámetros quirúrgicos, como el tipo de cirugía, el número de procedimientos al que se va a someter, la pérdida sanguínea estimada, si va a haber o no contaminación de la cavidad peritoneal, si tiene o no tiene cáncer, porque esta escala no es solo para pacientes oncológicos, y a qué tipo de cirugía va a ser sometido, si es una cirugía de urgencia o una cirugía electiva. Entonces, después de tener todos estos datos, la mayoría clínicos, algunos paraclínicos, calculamos el riesgo y nos muestra la probabilidad de que tenga alguna morbilidad y la probabilidad de mortalidad perioperatoria hasta el mes. Entonces, esto es muy importante para los pacientes oncológicos, ya que muchos de ellos o muchas de las decisiones de ser o no ser quirúrgicos depende de este tipo de datos que le puede aportar el líder de la valoración preoperatoria, es decir, el anestesiólogo. Entonces, en conclusión, pues, primero que el cáncer es una patología bastante frecuente, en la que los anestesiólogos jugamos una parte muy importante en su control, ya que mucho del control depende del manejo quirúrgico, que la evaluación debe ser específica a la localización del cáncer, pero que hay algunos aspectos generales que debemos manejar, sobre todo relacionados con el tratamiento que reciben estos pacientes, que los afecta desde el punto de vista sistémico. Muchas gracias.